Buenas amigos, bienvenidos una vez más a su programa Comentando, que abarca todo el saber humano. Con nosotros en el día de hoy la doctora Cristina Baghinotti, quien viene todos los meses con diferentes temas y que siempre son interesantes. El día de hoy vamos a tratar sobre el postmodernismo. Pero antes de comenzar con el tema, vamos un poco atrás. ¿Cómo comenzó el modernismo? Hay dos factores, uno histórico y el otro filosófico, que están diferenciados por más de un siglo entre uno y otro. Recordamos en la historia que el modernismo comienza con acontecimientos que fueron la caída de Constantinopla por los turcos, el descubrimiento de la imprenta por Gutenberg y los descubrimientos geográficos. Filosóficamente comienza un siglo después, o más de un siglo y medio más o menos, con Renato Descartes, el famoso filósofo italiano que dijo: pienso, luego existo, el famoso cogito ergo sum. Aclaro esto para que no nos confundamos cuando estamos hablando de lo que fue el modernismo y lo que es el postmodernismo, y que ustedes se confundan en las fechas y en las eras históricas. Bienvenida, Cristina. Un gusto, como siempre, estar contigo, Carlos. Bien, ¿cómo definirías el modernismo para después caer en el postmodernismo, que es el tema de nosotros en el día de hoy? Bueno, la modernidad nació alrededor del siglo XV, es un periodo muy grande, hasta el siglo XIX, en que hay un autor muy señero y muy paradigmático de modernidad y posmodernidad, entre tantos, ¿verdad?, que se llama Jean-François Lyotard, que fue un fenomenólogo, y escribió, entre varios libros al respecto, la posmodernidad explicada a los niños. Un poco tramposo porque era un libro bastante difícil, pero él es el primero que para explicar la posmodernidad dice que hay que ir para atrás y explicar la modernidad. Entonces dice, él identifica que durante la época moderna existieron 4 grandes relatos de la historia. Esos grandes relatos de la historia durante la modernidad tenían la característica de ser teleológicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que prometían un fin de plenitud, un objetivo de plenitud y de salvación al final de ese camino. ¿Y eso no es más bien en la Edad Media? Con lo cual, no, esto ocurre entre el siglo XV y el siglo XIX. Y esos 4 relatos de los que él habla, que hacen que la historia sea una historia en donde los hombres estaban seguros de sí mismos, confiaban en las verdades, en los imperativos categóricos, la justicia, el amor para todos, estaban muy tranquilos, era un mundo muy rígido pero muy organizado, el de la edad moderna. Esos 4 grandes relatos son, en principio, identificados, por supuesto, por Lyotard, el cristianismo, cuya promesa divina nos daba la plenitud, nos va a dar la plenitud, en efecto, en el reino de los cielos. El segundo relato era el iluminista, la razón iluminista, que no es la razón cartesiana. La razón cartesiana es una razón absoluta, todo lo puede explicar, mientras que la razón iluminista... Cartesiana es de René Descartes, sí, que exacto. En italiano se llama Cartesio. El padre de la ciencia moderna, René Descartes. Entonces, porque él lo que quería era explicar la naturaleza y encontrar una fórmula matemática para explicar la naturaleza a través de la razón, porque decía que solamente la razón nos puede dar datos confiables, mientras que los sentidos, ¿no?, que emanan de lo que es corporal, no pueden tener esa función nunca, hay que desconfiar de ellos. Entonces, esa razón iluminista era una razón moderada que decía que, bueno, a través de la razón ya no iba a existir más los actos irracionales, es decir, el padecimiento, el sufrimiento. En general, estos 4 relatos están como prometiendo ese mundo ideal. El tercer relato, bueno, es el marxista, en donde el proletariado vence a la burguesía y la plenitud se alcanza en una sociedad sin clases. El cuarto relato es el capitalista, en donde la plenitud se alcanza por la prosperidad económica para todos. Ahora bien, Lyotard aclara que esos relatos no han cumplido con su objetivo y la gente sigue sintiéndose desencantada, ¿no? Más bien no estaban buscando
en definitiva, en la definición de las cosas y de las metas que tenían de por medio, que dependiera del hombre y que no fuera tan religiosa la solución como fue en la Edad Media. Claro, de alguna manera, claro, exactamente. La Edad Media sabemos que fue altamente religiosa y lo vemos en sus arquitecturas, esas catedrales con las puntas erguidas al cielo, el hombre se elevaba hacia el cielo, en contraposición con otras arquitecturas, ¿no? Tú sabes que la arquitectura expresa también el sentir religioso de un pueblo. Tiene mucho que ver con el posmodernismo. En cuanto al posmodernismo, bueno, tenemos acá el relato cristiano, lógicamente. Estaba incluido el relato, ¿no? Este relato importantísimo de la historia, que ahora lamentablemente estamos descreyendo mucho. Entonces, Lyotard dice que en definitiva esto no dio la satisfacción y la plenitud, ninguno de estos 4 relatos, y entonces la gente entra hacia fines del siglo XIX lentamente en lo que se llama posmodernidad, que sería la época en que en reemplazo de esos grandes 4 relatos surgen pequeños relatos mezquinos individuales. Es una realidad caleidoscópica, hedonista y sumamente narcisista. Es la época en la que nosotros vivimos. Ya el hombre no tiene esas verdades, esos imperativos categóricos fuertes. Ya no cree en la justicia, cree en su propia verdad. Yo hago lo que me da la gana y no me interesa porque esta es mi verdad. Si los demás no piensan lo mismo, no me importa. Eso es volver a los filósofos griegos. Esto es volver un poco para atrás, en efecto, pero de una manera nihilista. Es decir, el nihilismo, justamente del griego que significa nada, nihil es nada. Significa justamente no creer en nada. Soy una persona absolutamente descreída de todo, pero sí tengo solamente una creencia en mi persona y en mis deseos, y en mis deseos y mis placeres. Yo quiero placeres solamente, quiero pasarla muy bien. Esta es la característica de la posmodernidad que vivimos. Lo mismo pasa con el otro, ¿no? La otra persona tiene sus propias creencias y piensa como quiere. Claro, estamos todos fragmentados, sí, todos divididos, ¿no? Y entonces hubo otro gran escritor que se llamó Bauman, Zygmunt Bauman, que dijo que las relaciones ahora en esta posmodernidad son breves, transitorias. Me caso, no me gustó la ropa que usó, me divorcio, tengo un hijo, lo dejo con otro. Son relaciones breves, y dice que algo interesantísimo, escribe un libro, ¿no? Dice que la época es líquida. Quiere decir que no solo las relaciones humanas, la amistad, el amor, se escapan como el agua entre los dedos, sino que además el ser humano, que ya no tiene principios ni valores morales, no le importa comprometerse con la realidad y se acomoda a las circunstancias si le conviene, como el agua se acomoda a un recipiente. Qué Esto interesante. Tiene que ver con la frustración que quedó en la sociedad después de las 2 guerras mundiales. Totalmente. Claro, exactamente, una gran frustración, una gran necesidad de resolver las angustias fundamentales, acuciantes del hombre de todos los tiempos, que lamentablemente esos 4 relatos no dieron, que la realidad fue acelerando esa sensación de deterioro moral, de deterioro, es decir, las grandes filosofías de la vida pareciera ya no dan el resultado que daban, ¿no? Entonces entramos en esta época, y a propósito de Nihil, hay un libro que les recomiendo que se llama De padres a hijos, de Turgeniev. Y ahí Turgeniev es el primero, surge en la literatura esta noción de nihilismo, porque el protagonista Bazarov es un nihilista, es una persona que descree que hace lo que se le da la gana, que hace lo que tiene que hacer para ser feliz él. Entonces, de ahí pasa, es una antisociedad, tal cual. Buscar el individualismo, buscar que en definitiva tiene que haber una conformación muy grande entre lo que los demás piensan y lo que yo pienso, claro, dando prioridad al yo, dando prioridad a lo que se me puede ocurrir en un momento determinado, sin tener ningún tipo de barrera entre el bien y el mal, el amor, el odio, exacto, la justicia, la injusticia. No, todo es, pero fíjate que esta época, tú sabes que los paradigmas nacen en la ciencia, parece mentira, ¿no? Esto lo dijo Thomas Kuhn, un profesor de MIT, en la estructura de las revoluciones científicas. Dijo, los paradigmas nacen en la ciencia, de todo lo que nosotros después nos acostumbramos a hacer. Y el paradigma de la ciencia, de la posmodernidad, es la teoría de la relatividad de Einstein. Tú sabes que la creó con 2 papeles famosos hacia 1910. Y entonces la teoría de la relatividad dice todo es relativo,
a la posición del observador, todo es relativo. La física cuántica nos dice también que es uno de los paradigmas de esta época. Es decir, un fenómeno es observado y está definido, mejor dicho, por el observador, por lo que el observador piensa. El observador lo piensa con todo su paradigma, también con su educación, con sus ideas morales. Es decir, que ya no y está... otros piensan diferente y tienen la misma repercusión Sí. en el plano social. En este sentido, hay algo positivo. Hay algo positivo de que uno no se deje engrampar. Fíjate, estoy usando Muy bueno. un verbo que no, Sí, pero está muy en bueno. Cuba no se usa Sí, mucho. sí, sí. Bien, que uno no se deje sujetar por todas las cosas que pueden ir en contra de la observación personal, de lo Exacto. que uno individualmente puede pensar. Y en ese sentido, imagínate. Bueno, tú lo señalaste magníficamente, es decir, la antisociedad, porque la sociedad es un proyecto colectivo, y entonces, que era el proyecto colectivo, mal o bien, con todos los errores, era el proyecto colectivo de la modernidad, y entonces ahora pasamos al proyecto individual, de los grandes relatos, de las grandes historias, a las historias personales irrelevantes. Tú cuelgas en YouTube tu historia de 1 segundo y lo ven millones de personas y por ahí se hace viral, una cosa sin sentido, porque es la época del sinsentido. Mientras la modernidad fue la esperanza, hoy es la época del desencanto, ¿no? ¿Qué papel ha jugado, ya que tú mencionaste YouTube, este adelanto que ha habido tecnológico de las computadoras, de los teléfonos inteligentes, de todas esas cosas que nos aproximan aparentemente al resto del mundo, pero que al mismo tiempo nos distancia? Bueno, es típicamente junto con la globalización, la revolución tecnológica, son las dos estadios de esta posmodernidad que dan grandes contradicciones. Porque, por ejemplo, la revolución tecnológica permite que estemos conectados en 1 segundo en todo el mundo. Lo que pasa en un lejano pueblo al pie del Himalaya lo sabemos en 1 segundo. Sin embargo, no sabemos lo que pasa detrás de la puerta del dormitorio de nuestros adolescentes. No sabemos en qué mundos virtuales están y a dónde los están conduciendo. Con respecto a la globalización, ha globalizado todo. Tú sabes que la globalización es la frutilla en la torta del capitalismo, ¿no? Es un concepto netamente económico, pero que ahora entendemos, con este breve raconto que hicimos de modernidad, por qué la globalización no ha logrado globalizar los grandes valores, las grandes metas, las grandes filosofías de la vida que nos hacen ser seres humanos. Y dialogar, porque otra de las cosas que hemos perdido es el diálogo. Sabes que Bauman además decía, la recomendación infantil, no hables con los extraños, que uno le dice a los chiquitos, ha pasado a ser una recomendación adulta. No hables con los extraños, la gente no habla, no se comunica, la revolución tecnológica nos hace dejar mensajes y todo esto está muy bien para trabajar, pero cuando se trata de relaciones humanas tenemos que escuchar la calidez de la voz, el color de la voz de la persona que queremos, de la persona que amamos, de los amigos, de los hijos, no mandarnos mensajes de texto. Es decir, que todo esto nos está robotizando, nos está alejando y nos está llevando en un mundo de grandes contradicciones que siempre hubo en todas las etapas de la historia, pero que ahora las estamos viendo sumamente ahondadas por la falta de principios morales que existen en la sociedad. También podemos decir que no hay quien nos guíe, porque en definitiva se educaba en el hogar, posteriormente en la escuela, y vemos que lo mismo la televisión, el cine y las computadoras, sí, los teléfonos inteligentes, son quienes educan. Hoy en día... Sí, o deseducan, claro, claro. En ese sentido, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Entonces se forman problemas que pasan del hogar a la sociedad, sin que la sociedad dé una respuesta en estos momentos para todo ello. Claro, es muy importante entender que, fíjate que los expertos en el desarrollo de las naciones imaginan el desarrollo de una nación como un triángulo. En la base ellos ponen la cultura,
y en los otros lados la economía y la política. Y fíjate qué cosa dicen, tan importante. Para que una nación mantenga la vigencia de las instituciones democráticas sobre la emergencia de los caudillos, para que una nación pueda reinvertir las utilidades y tenga, es decir, el sobrante en aras del progreso, en la base tienen que existir valores sociales basados en principios y valores morales. Es decir, ¿dónde crees tú que eso se aprende? En la familia, se aprende en la familia. ¿Y qué pasa? Al no estar enseñando, educando a estos hijos, que educar viene del latín educo, quiere decir sacar lo mejor de ellos, y pretendemos que el colegio los eduque, o la escuela los eduque, y los eduque Internet. Entonces, lamentablemente, estamos generando sociedades en donde estamos desencantados también con la política y la economía. ¿Por qué? Porque los mensajes que vemos son mensajes del antivalor, solamente escuchar las diatribas de los políticos en la actualidad, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible que sean postulantes a al gobierno del país más importante del mundo? Entonces, creo que es muy importante porque los hijos que estamos criando hoy son los presidentes o los científicos que van a salvar al mundo o lo van a destruir, dependiendo de las cosas que nosotros pongamos dentro de ellos en su alma y en su corazoncito, cuando son muy pequeños. Hay cosas que surgen positivamente y después se vuelven contradictorias, porque la misma globalización, aunque es un factor económico lo que busca, no obstante, para tener garantía de las inversiones en diferentes países, es necesario que exista un clima de democracia donde se respete la inversión, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Y vemos que muchas veces lo que lleva es a una influencia cultural que arranca lo que tiene la nación o el país de positivo y que han ido progresando de generación en generación. Otra de las grandes contradicciones es eso que tú estás señalando, ¿verdad? Esta es una época que contra la rigidez de la modernidad, que estaba adentro de una caja y seguía esos objetos, la ciencia de Newton con los objetos inamovibles era el paradigma científico que dio origen a la modernidad, ¿no? Newton con esos objetos realmente sin flexibilidad, explicando el universo. Y realmente lo que tú señalas es muy importante. Esta otra de las grandes contradicciones de la posmodernidad es que contra esa rigidez opone la multiculturalidad, la multidiversidad, aceptemos a todo el mundo, que no haya discriminación, aceptemos bien, tratemos bien a las mujeres, a las diferentes etnias, a las diferentes razas, y eso es una mentira que es en teoría, lo políticamente correcto, pero resulta que no pasa en la realidad, esa es la gran contradicción. Bueno, entonces, ¿por qué criticar a la modernidad con esa rigidez que por lo menos mantenía ciertos valores? Por ejemplo, era una época, sobre todo en los siglos XVIII, antes del ingreso de la posmodernidad, cuyo auge máximo es la caída del muro de Berlín, en 1989, la familia se reunía en torno a la sabiduría del abuelo y de la abuela, en torno a los padres, a charlar alrededor de una mesa. Ahora la mesa posmoderna es una mesa de individuos que hasta los niños de 3 años están con un celular y una tablet, comiendo sin hablarse, no hay diálogo. Y el gran filósofo argentino Santiago Covadov dijo, donde no reinan las palabras, reina Babel. Es decir, qué importante que es eso, recordando que esta torre inconclusa de Babel, una de las razones es que no consideraban al otro, el igual, el semejante, el próximo, no lo reconocían como tal. Entonces, esta destrucción que esta Babel que estamos empezando a vivir, nos debe preocupar y debe despertar conciencia en la gente. La gente está preocupada por la política, por la economía, pero sin embargo no está preocupada por esta época, por conocer las causas y por darse cuenta que el único lugar donde se puede hacer una hermenéutica de lo que es la época y del futuro es la familia. ¿Y cómo nosotros podemos incrementar eso? Sabemos que tú tienes un proyecto de la Universidad de la Familia que ayudaría en parte, pero es algo que no llega a todo el mundo. ¿Cómo podemos entonces interesar a las personas para que este tipo de proyectos, el que tú tienes y otros que existen,
pueda llegar a todo el mundo y provocar interés. Es una persona, como dicen en inglés, ¿no? Una persona por vez. Es decir, uno tiene que hablar a todo el mundo y reunirse, y si hay una sola persona que está escuchando, no sabemos nunca si esa persona puede traer a 20 personas importantes. Es decir, no negarse al diálogo en comunidad, trabajar con la gente, no importa la cantidad de gente que sea. Esto va a llegar un punto en que se va a agrandar y la gente se va a dar cuenta que tenemos una esperanza de humanización, porque lo humano es también humanizarse cada día más, y ahora nos estamos o deshumanizando o robotizando, y la esperanza está en la familia. No tenemos que aquellos que confían en esto, como tú, que yo sé que tú lo haces, realmente poder hablarlo y despertar conciencias, pues si no hay conciencia de eso, es muy difícil. Muy bien, esa es la metodología que fue la misma que Jesucristo realizó con el grupo de discípulos, y vemos hoy en día cuántos somos, o sea que fue creciendo poco a poco todo, pero el contexto, basado en que en alguna filosofía, basado en alguna doctrina que se ha dejado en otros momentos y que se quiere recuperar. Claro, lo que se quiere revalorizar son los valores y principios morales y éticos. Esto es muy importante. El contexto está dentro de lo moral y está dentro de la revalorización de la crianza de los hijos los primeros 6 años, la revalorización del padre en la familia, la figura del padre, que estos momentos post-feministas, las mujeres quieren criar a sus hijos sin padre. Estamos dejando de lado a las mujeres que están viudas o se han divorciado por razones realmente importantes. No, estamos hablando de las mujeres que quieren tener sus hijos sin padre. Es decir, estamos en una época realmente muy difícil, Carlos, porque reinvertimos el orden de cosas. Y entonces la idea de la Universidad de la Familia es poner un poco orden en ese caos que hoy existe. La filosofía es humanista, es decir, pone el acento en el hombre y en la capacidad del hombre de continuar la humanización para la cual llegamos a este planeta. Es holístico porque integra a todo el mundo, ¿verdad? Hay toda una escala de valores que ha tenido la sociedad, que son los valores cristianos, claro, donde muchos cristianos los han seguido y otros cristianos no lo han seguido. Y vemos que la guerra, el odio, la rencilla muchas veces partió o sigue partiendo de personas con el tipo de valor cristiano. ¿Cómo podemos, en definitiva, sin que piensen que queremos convertir en santos a todos los que nos rodean, que sería magnífico, pero es utópico, cómo podemos nosotros decir, sigan este camino cuando hay ejemplos históricos de que nos muestran que a veces ese camino, en muchos casos, no ha estado bien trillado? Bueno, primero tenemos, claro, lógicamente, es como tú dices, pero primero tenemos que hacer verle a las personas que nos escuchan que el mensaje cristiano, más allá del cliché que algunos pueden hablar, es un mensaje importante en donde están valores y principios morales, en donde sí se valora la familia, en donde sí se valora al padre. Todo eso es muy importante. Y recuperar el sentido de que existe algo encima de nosotros. Qué importante que haya una religión en la casa, ¿no? Mi religión, yo soy católica, apostólica y romana, y entonces enseñarle a los hijos que existe este ser superior. ¿Por qué? Porque el hombre tiene siempre la inclinación de sentirse un Dios. Y entonces tenemos que bajar un poquito y darnos cuenta que hay un Dios, creador de este orden maravilloso, de este universo al que tenemos que respetar y seguir. Entonces eso nos encuadra muchísimo. Esta época nadie cree en Dios, tú sabes, y es una época que surgen infinidad de sectas religiosas o de agrupaciones. Sin embargo, se ha perdido la fe. Hay un antropomorfismo muy latente en el ser humano, y yo te diría que hay raíces griegas, raíces romanas, que a esos dioses les daban características humanas, excepto la eternidad de la cual ellos gozaban. Los demás tenían los mismos vicios que, que los humanos, y yo creo que muchos cristianos en la historia han tratado no de seguir a un Dios, sino de seguir a un Dios que ellos crean,
en base a su conveniencia, en base a su bolsillo, en base a los pecados que le han rodeado siempre. Claro, exactamente. No está esta objetividad, este imperativo fundamental de la existencia de Dios como algo objetivo, ¿no? Digamos, hay pequeños dioses creados, como tú dices, ¿no? Para satisfacer las necesidades. Bueno, el hombre griego, evidentemente, era un hombre que creaba dioses antropomórficos con formas humanas porque quería ser un dios y quería resolverlo a través de esa divinidad humana, ¿no? Que en realidad nosotros somos el reflejo de una divinidad superior, pero no somos la divinidad. No, indiscutiblemente. Entonces, esto tenemos que tenerlo bien en cuenta. Cristina, tú que eres psicóloga, te enfrentas a muchos casos de personas que por sus vicios, por distintos motivos, llegaron a la situación, yo diría, anormal que tienen en estos momentos, las enfermedades psíquicas que tienen en estos momentos. A ese tipo de personas, ¿cómo se le puede ayudar? Bueno, el acercamiento a esa realidad y a esa ayuda tiene que ser siempre multidimensional y tiene que ser holístico. Es decir, la religión es muy importante, aunque te parezca mentira, en el seno de una familia donde hay una persona psiquiátrica, un paciente psiquiátrico. Las creencias de la persona, la unión de la familia, todo eso es muy importante. Es decir, yo en los últimos... ¿Por qué le da cohesión? Porque le da cohesión y el paciente psiquiátrico necesita no que lo internen o que lo sindiquen como el enfermo de la familia. Cuando hay una enfermedad en la familia se llama el paciente identificado. Quiere decir que es el que identifica el problema de toda la familia. Toda la familia no lo tiene, pero él es el emergente, él es el que muestra el síntoma a su familia y está diciendo de alguna manera estamos todos enfermos. Entonces, el acercamiento es multidimensional y desde todos los ángulos y tiene que ser una terapia sistémica, que quiere decir de la familia. Bien, Cristina, hemos visto el posmodernismo. ¿Qué consejo puedes darle a la población normal, a la población autosuficiente que cree que está en el camino correcto y que sabe todo lo que tenía que saber? Bueno, que esto no es así, recordarle una anécdota increíblemente de los griegos en la que la diosa Nike, ¿no? Ellos tenían esta especie de rito, les ponía a los héroes que ganaban batallas, les ponía una corona diciendo, recuerda que eres solo un hombre. Recuerda que eres solo un hombre. Es decir, esto quiere decir que realmente somos solo hombres. Entonces vamos a recordar, cuando nos creemos dioses y que lo sabemos todo, recordemos que somos solo hombres y que podemos aprender mucho más. Muy bien, yo creo, amigos, que en este día ustedes pueden tener una idea de lo que es el posmodernismo y indagar cada vez más al respecto. Muchas gracias y hasta la semana que viene en otro programa Comentando.